Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Continuamos con nuestros estudios de filosofía Rosacruz. Continuando con el estudio del Apocalipsis. Recuerden, ustedes pueden ir siguiendo la lectura de cada uno de los versículos del Apocalipsis directamente. Lo que nosotros hacemos es hacer un exégesis, un estudio, un análisis desde el punto de vista esotérico, cabalístico, alquímico, gnóstico de esos versículos. Ahora el Apocalipsis, capítulo 10, versículo primero, dice así. Nube. Y el arco celeste sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas. Ese otro ángel es la manera como se está haciendo la narración de esas visiones internas, porque no es a otra cosa que se refiere, sino a visiones internas de meditación que tiene iniciado. La de la inteligencia atómica del centro pineal, porque este ángel, los ángeles, el séptimo centro, centro de la conciencia. Entre los chakras se le denomina Sahasrara, chakra. En el Apocalipsis corresponde a la iglesia Laodicea. Es la conciencia relativa que el ser humano logrará en su evolución, correspondiente con la elevación del Speirema, Kundalini, el fuego secreto de la vida, a través del árbol del conocimiento. ¿Qué es el árbol del conocimiento? El sistema nervioso cerebroespinal, la médula espinal y el cerebro. Por eso la glándula pineal, como centro de la conciencia educida, conciencia del día a día, es la que nos permite estar despiertos, tener esta conciencia llamada de vigilia en cada encarnación. Pero no es la conciencia suprema. Esta la habremos de obtener cuando aquellas energías, después de haber activado el campo energético de las glándulas hipófisis y pineal, puedan ellas, dentro del cerebro, como un arco voltaico de energía, producir en el tercer ventrículo del cerebro una especie de cónclave de energías, permitiendo que el tálamo óptico, o los tálamos que se encuentran en el centro del cerebro, que corresponde cabalísticamente a la esfera de Da'at, sede de nuestro ego, espíritu interno, entre cabalísticamente. Hemos hablado de los 10 Sefirot. Tratar de colocarles un gráfico, porque sé que siempre hay personas nuevas que van llegando. Todos bienvenidos como siempre. Vamos a ver si en alguna parte encuentro un gráfico de el árbol de la vida cabalístico para que comprendamos un poquitico esto que estamos hablando. Allá, por favor, hermano. Allá está listo. Gracias. Como pueden ver, entonces,
Este diagrama, de pronto para algunos de ustedes que entran apenas esta semana en las clases, es algo desconocido. Se basa en una tradición esotérica muy antigua, que en Occidente es conocido como la tradición esotérica o rabínica de Israel, llamado este gráfico el árbol de la vida. La cábala no es hebrea, no es del pueblo de Israel. La cábala es caldea. Los hebreos la tomaron durante la cautividad, tomaron ese conocimiento, lo guardaron y luego lo entregaron al mundo. Pero la cábala no es hebrea, es caldea, y los caldeos la recibieron de los grandes sabios atlantes. Este gráfico muestra 10 esferas, están en los vértices, 10 esferas. Esta que se encuentra punteada en color blanco no corresponde propiamente a este diagrama. Se coloca allí como una síntesis del estudio. Por eso ustedes encontrarán que hablamos mucho de las esferas cabalísticas, de los sefirot. Y les recomendamos a ustedes en este momento tomar un pantallazo, como se dice en terminología de esto, para que tengan la fotografía y la conserven. Y si la pueden imprimir y tenerla a la mano cada vez que vamos a estudiar, mucho mejor. Pueden tomar el pantallazo en su celular o en su computador, tocando la tecla que dice imprimir pantalla, y luego pasarla a Paint o a Word e imprimir. Entonces, en el centro del cerebro tenemos el tálamo óptico, que se corresponde cabalísticamente a lo que se llama aquí la esfera de Da'at, la conciencia que vamos logrando en la evolución, encarnación tras encarnación, vida tras vida, a lo largo de miles y miles y miles y miles de vidas, durante millones y millones y millones de años. Perdón, vamos a colocarla. Entonces, estas 10 esferas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, estas 10 esferas, sin contar la blanca, son denominados los 10 santos Sefirot. Sefirot es la palabra plural indicando las emanaciones de las energías de la divinidad, Dios, la inteligencia universal, el gran arquitecto del universo, la conciencia cósmica, como le querramos llamar. Entonces, esos 10 santos sefirot son la emanación de las energías del macrocosmos, Dios, hacia el microcosmos, ser humano, eclosionando en nosotros en el sistema nervioso autónomo. ¿Cuál es el sistema nervioso autónomo en nosotros? Llamado el sistema nervioso gran simpático. Es el que se encarga en nuestro organismo de todas las funciones de las que no somos conscientes. Digestión, circulación de la sangre, producción y liberación de hormonas, respiración, todos aquellos procesos biológicos que son independientes de nuestra conciencia y nuestra voluntad. Entonces le llama sistema nervioso autónomo, que él anda por cuenta de él. Él está en armonía con las energías del universo. En cambio, el sistema nervioso cerebroespinal, pues es el sistema nervioso voluntario, es el cerebro y la médula espinal, es voluntario. Hablar, movernos, ir aquí, ir allá, todo eso tiene que ver con nuestra voluntad. Entonces, estos 10 santos sefirot, que así se les llaman cabalísticamente, son la emanación de las energías del macrocosmos, Dios, hacia el microcosmos, ser humano, nosotros, eclosionando en el sistema nervioso autónomo, con sus divisiones. El sistema nervioso autónomo se divide en sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático es el que estimula las funciones, acelera la respiración, la circulación de la sangre, la presión, etc. Y el sistema parasimpático por favor, darle entrada a los
a las personas que están allí pendientes, gracias. El sistema parasimpático se encarga del opuesto, de frenar, disminuir la respiración, disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la circulación, etcétera. Esos sistemas simpático y parasimpático que dependen del sistema nervioso autónomo tienen una correlación especial con lo que en terminología esotérica oriental se llaman los nadis de energía Ida y Pingala. Ida se dice que es el que refresca y seda y enlentece las funciones de nuestro cuerpo. Y Pingala se dice que es el que acelera, estimula las funciones de nuestro cuerpo. Entonces, todo estudiante de estas filosofías esotéricas debe conocer algo, nociones básicas de anatomía. Aunque uno sepa las nociones básicas de anatomía que se enseñan en el colegio, es suficiente. No necesitamos un gran tratado de anatomía y de fisiología a nivel de posgrado universitario, de médicos, ¿no? Básico. Y todo eso se encuentra en Internet. Entonces debemos conocer las funciones del sistema nervioso autónomo, de sus subdivisiones, del sistema nervioso cerebroespinal, de los centros hormonales, las glándulas endógenas, pineal, hipófisis, tiroides, paratiroides, timo, páncreas, las gónadas suprarrenales, etc. Todo eso hay que saber como estudiantes porque este es un estudio muy complejo en el cual nos vamos interiorizando en nuestro templo cuerpo, porque así lo llamamos templo cuerpo. Pues todo estudiante de Rosacruz debe conocer de esto como parte inherente a su trabajo interno en el sendero de la divinización consciente. Esa es la eclosión de las energías del sefirótico árbol de la vida, que están ustedes observando allí, mientras que el árbol del conocimiento está en relación con la elevación de las energías por la simbólica escala de Jacob. La escala de Jacob, que es un símbolo bíblico, representa la médula espinal. Es la manera como el ser humano se dirige desde la tierra hasta el cielo, la tierra, la zona coxigia, hasta el cielo, el chakra coronario, en el centro nervioso pineal. En este sendero de desarrollo interno, primero somos simpatizantes de esta noble ciencia. Todos nosotros estamos aquí en estos chats o cuando vamos a la escuela física, en el salón material, a estudiar. Somos simpatizantes de esta noble ciencia. Pero como simpatizantes, nos vamos interesando en estos temas poco a poco y empezamos a profundizar, a estudiar, a meditar, a interiorizarnos y nos vamos convirtiendo en estudiantes. De simpatizantes, como somos ahora, algún día nos convertiremos en estudiantes. Luego de estudiantes, nos convertiremos en aspirantes. Aspirantes aquí al sendero espiritual, el sendero de la luz. Posteriormente nos convertiremos en discípulos de los grandes seres, los grandes sabios que dirigen subjetivamente la evolución del mundo. Después nos convertiremos en Lanús, discípulos menores, luego en Chelas, discípulos mayores. Y ese es un proceso de perfeccionamiento que no tendrá fin. Cuando hablamos de Chelas, son aquellos, con los Lanús, discípulos menores, son aquellos que toman contacto en su meditación con el centro magnético del entrecejo, el chakra frontal, el chakra del entrecejo, en relación con la glándula hipófisis. Luego tenemos un Chela, que es un discípulo mucho más avanzado, que toma contacto en su meditación con el campo magnético de la glándula pineal y el chakra coronario.
Y así es un proceso de perfeccionamiento. Ya más adelante tomará contacto como adepto con la energía del tálamo óptico y así sucesivamente. Son grados de perfeccionamiento en el sendero de la iniciación. Pero hay progresivamente mayores estratos, seres que toman contacto con ese punto de células grises que relacionan los dos tálamos ópticos en el centro del cerebro. Eso se llama la comisura gris. Estos seres son de una evolución incalculable. Pero no vamos a tratar mucho de estas cosas porque no es el tema realmente para hoy. Las enseñanzas bíblicas y los textos sagrados de todas las tradiciones enseñan anatomía y fisiología trascendentes. De manera que la Biblia, que se dice que esa es la palabra de Dios, no es una palabra de Dios. Son textos escritos por sabios iluminados en el pasado y que se recopilaron. Y todas esas enseñanzas dejadas por los sabios antiguos, no solamente en la Biblia, sino en el Mahabharata, en el Bhagavad Gita, o en cualquier tradición de cualquier pueblo del planeta, son tratados de anatomía y de fisiología internas. Están mostrando ese sendero de la iluminación espiritual, de la realización de la conciencia cósmica, que no se logra en una sola vida. Son muchas, muchas vidas de perfeccionamiento progresivo hasta llegar a lo infinito realmente. Si se estudian estos textos como letra muerta, como hace la gente que lee la Biblia en las iglesias como letra muerta, quizás pueden convertirnos en personas un poco mejores, pero aún así inconscientes y por lo tanto irresponsables de nuestros actos. Como letra muerta no proporcionan sabiduría. Es el conocimiento aplicado que proporciona la iluminación y nos guía en el sendero de la iniciación y de la maestría. Es a lo que aspira el estudiante Rosacruz, liberarse de las ataduras de la materia que nos han tenido ligados a través de épocas inmensas de evolución para sumergirnos plenos de conciencia en las regiones del espíritu. En ese aspecto de anatomía y fisiología internas, tenemos que en el ventrículo izquierdo del corazón se encuentra un átomo, un centro de energía que guarda arquetípicamente la imagen del ser humano perfecto. Algún día en nuestra evolución, en algún futuro, en una futura vida, tomaremos contacto con ese átomo arquetípico para llegar a ser humanamente perfectos, como lo son los grandes seres que dirigen la evolución terrestre, como el Señor Jesús, por ejemplo, u otro de sus hermanos espirituales que los llamamos adeptos. Entonces, allí en el átomo novus, en el ventrículo izquierdo del corazón, a donde recomendamos a los estudiantes llevar su meditación, es a donde debiéramos comulgar con ese centro de energía. Pero también hay otro centro de energía importantísimo, otro átomo que acumula o ha acumulado toda la experiencia de la evolución, desde cuando fuimos emanados por la divinidad, que se llama el átomo maestro de la energía de la semilla, que se encuentra radicado en el sacro, allá en ese hueso, en esas vértebras que se fusionan en la base de nuestra espina dorsal para formar el sacro. Allí se encuentra almacenado ese átomo de energía que algún día permitirá que el ser humano se convierta en un ser superhumano. Cuando habla en este versículo acerca del otro ángel descender del cielo cercado de nube, con un arco celeste sobre su cabeza, su rostro como el sol y sus pies como columna de fuego. Ese ángel que baja de la nube es la energía de la mónada, nuestro espíritu virginal, la chispa divina que penetra dentro de nuestro cerebro como energía
hasta la comisura gris, la zona que está entre los tálamos ópticos. La mónada es la representación de lo más excelso y sutil del universo, el ser uno, lo absoluto. Si le queremos llamar Dios, porque no tenemos otra palabra como que nos ayude a la comprensión, está bien. Cuando habla del arco celeste sobre su cabeza, corresponde a la radiación del séptimo chakra, el chakra coronario, el Sahasrara, el 1000 pétalos, en el mundo de nuestra conciencia espiritualizada, en un futuro en la evolución. No pensemos que lo vamos a lograr ahora mismo. Se requieren muchas vidas de trabajo interno, pero hay que empezar. Y ojalá que sea este el momento de empezar en esta encarnación. Dice que el rostro de ese ángel era como el sol. Es la elevación de la energía hacia el centro, hacia el centro coronario, que corresponde a la conciencia suprema. Expresa que los pies de este ángel eran como columnas de fuego. Los pies son la representación de la esfera de Yesod, es el centro generador. Y habla de lo que los pies eran como columnas de fuego. Esas columnas de fuego se refieren a esos canales de energía que están al lado y lado de la espina dorsal, que se llaman Ida y Pingala, relacionados con el sistema nervioso autónomo o gran simpático. Un proverbio chino expresa que el hombre ordinario alienta o respira con su nariz y su faringe y sus pulmones, pero que el hombre espiritual alienta con sus pies. Eso se refiere a que solamente cuando el ser humano, a través de su sensibilidad y de su imaginación, dirija su alentar desde la esfera donde se encuentra la vida, el centro generador, relacionado como centro de energía con el sacro plexo. Cuando dirija con su aliento sutil el ser humano esa energía hacia el corazón y hacia su cerebro, irá progresivamente divinizándose, perfeccionándose, espiritualizándose. Pero mientras vivamos en los estratos de la mente racional, el racionalismo excesivo y de la emocionalidad, de las emociones tan tremendas que nos impactan, estaremos ajenos al logro de la divina sensibilidad y de la relativa diferenciación de conciencia. Por eso encontramos en este pasaje la triunidad manifestada en las nubes, con la corona de luz radiante, como representación de nuestra conciencia, Dios Padre en nosotros. Luego viene el sol como sentido espiritual del Cristo en nuestro corazón. Y sus pies como columnas de fuego, los pies como representación del fuego creativo, del poder generatriz, del regalo, la dádiva de la divinidad. La divinidad nos dio el más grande regalo, la energía generadora, para permitirnos comulgar con Él en ese momento cumbre de la unión sexual. Comulgamos con Dios para convertirnos también en creadores, como lo es Él, y poder engendrar. Pero como nadie nos lo ha enseñado ni nadie nos lo ha dicho, que esa energía debemos guardarla celosamente y dirigirla hacia los mundos superiores, corazón, laringe y cerebro. Entonces pasamos por el mundo trivialmente como cualquier otro vecino de barrio, sin diferenciarnos absolutamente en nada, sin lograr ese ideal de perfeccionamiento que debemos lograr a lo largo de la evolución. Los Rosacruces Caminos trabajan a un tiempo estos tres átomos: el átomo de la conciencia en el centro del cerebro, en el tálamo óptico, el átomo del Cristo en el corazón y el átomo del Espíritu Santo en la esfera generadora. He allí la síntesis del trabajo de elevación de la energía en las 7 iglesias.
condensadas en un divino ternario. En Apocalipsis capítulo 10, versículo 2 dice así: y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el altar y el izquierdo sobre la tierra. Ese librito, dice librito, no dice un libro, ese librito. Es el diminuto átomo nous localizado en el ventrículo izquierdo del corazón. Un momento, por favor. Luego expresa este versículo, dice así: el ángel coloca su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Si ustedes tienen a mano las cartas del tarot, como les hemos sugerido tenerlas, encontrarán en esas cartas, entre los llamados arcanos mayores, que son 22, encontrarán la carta número 14 del tarot, que lleva como nombre la templanza. Analizado cabalísticamente, esa carta, el pie derecho de ese ser que se encuentra allí, o ese ángel, tiene su pie derecho en la tierra, que corresponde en Cábala a la esfera de Malkut, la esfera más baja del árbol sefirótico de la vida. Y el pie izquierdo lo tiene sumergido en las aguas, en simbólico mar. Corresponde a la esfera de Yesod, de ese árbol cabalístico. Coloquémoslo otra vez. Entonces, en esa carta 14, para que ustedes la busquen del tarot, encontrarán ese ser. Tiene un pie sobre la tierra y el otro sobre el agua. La tierra es Malkut y el agua es Yesod. Malkut es el chakra básico, el chakra coxigio. Y Yesod es el chakra sexual, relacionado con el sacro, mientras que Malkut se relaciona con el coxis. Ahora bien, estas dos esferas, la esfera de Malkut y la esfera de Yesod, se relacionan con los sistemas, con el sistema nervioso autónomo, que tiene su eclosión final en la esfera generadora para producir las hormonas de tipo sexual y engendrar, mientras que Malkut se relaciona con la base misma del sistema nervioso cerebroespinal como árbol del conocimiento. Mientras el árbol de la vida eclosiona en la esfera lunar, la esfera de las aguas, la esfera de Yesod de la Cábala, la esfera generadora, el árbol del conocimiento tiene sus raíces en la esfera de Malkut. Solamente en esa dualidad de trabajo, cuando las energías descienden, unas descienden y luego otras ascienden, puede convertirse en un solo vórtice de energía llamado Sushumna. Es la energía que debe devorar las otras dos, convirtiéndolas en el espeirema, en la kundalini radiante, en el pleroma de los gnósticos, en la plenitud de la sensibilidad y de la conciencia. Ya continuaremos hablando de esto el lunes, si la vida lo permite. Vamos a pasar a otro tema entonces. Estamos también estudiando otros temas de filosofía Rosacruz, no tan abstractos como esto que acabamos de estudiar, que realmente es muy abstracto para quien apenas llega a tratar de empaparse de estos conocimientos. Entonces vamos a tomar algo más tangible, más cerca de nosotros. Estábamos comentando unos párrafos de una pequeña obra en cuanto a volumen, pero gigante en contenido. La obra se llama Los pies del maestro, que creo que ya se las compartieron. Y estábamos estudiando el párrafo correspondiente al discernimiento. Dice así: discernimiento es el primero de los requisitos en el desarrollo interno, por lo cual entendemos generalmente la facultad de distinguir entre lo real y lo irreal, que conduce
al ser humano a entrar en el sendero de realización espiritual. Mucho se habla en esoterismo acerca de qué es lo real y qué es lo irreal. Eso real e irreal tiene que ver con la manera como enfocamos la vida, en buscar cada día qué es lo trascendente, qué es lo importante, qué es lo necesario. Por ejemplo, ¿qué es más importante? Dedicarnos un rato a la meditación, la interiorización, al ennoblecimiento espiritual, o irnos a abusar de nuestras energías, a intoxicar nuestro cuerpo con licor, a disiparnos y tener el otro día cansancio, agotamiento, maluquera, enfermedad. Probablemente muchas personas, quizás la mayoría, digan, no, lo más importante es irnos de parranda, de fiesta, de jolgorio. Otro un poco más interiorizado, más espiritual, más místico, diga, no, es muy importante meditar. Para otro, ¿qué será más real? Ir a hacer un trabajo para ganarse con qué llevar la leche y el pan para el hijo, o ir a trabajar para luego gastarse la plata bebiéndosela o abusando de sus energías. Eso es a lo que se está refiriendo ese texto. Tenemos que discernir, diferenciar qué es lo real y qué es lo irreal, qué es lo trascendente, qué es lo importante y qué es lo menos importante. En ese sentido, lo real y lo irreal nos enseña la tradición esotérica que podemos ayudarnos con la siguiente forma de discernimiento. Cada vez que tengamos que hacer algo que se salga fuera de lo ordinario, de lo natural, tenemos que detenernos y hacer una pequeña reflexión. Esto que voy a decir, esto que voy a hacer, esto que estoy pensando, lo diría, lo haría, lo pensaría el Señor Jesús, por ejemplo. Un ser de tanta evolución, de tanta espiritualidad, de tanta majestuosidad, un ser divinizado, haría, pensaría esto que yo estoy haciendo, pensando. Sin esta reflexión nos decimos, no, él no diría, no haría, no pensaría esto. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Voy por un camino equivocado. Es una manera muy interesante de discernir entre lo llamado real y lo irreal. En este mundo físico hemos venido a encarnar, hemos nacido, para desarrollar la parte bella en nosotros, el alma es la parte bella en nosotros, porque espíritu es el que guía nuestro ser interno. Aprovecha este cuerpo que lo soporta, pero tenemos que desarrollar en la evolución el alma, la sensibilidad, la bondad, el altruismo, y que todo se sintetice finalmente en conciencia. Existe, digamos así, una especie de cuento acerca de ese proceso relacionándose con la manera como las personas toman el sendero espiritual. Para muchas personas, la vida espiritual es irse a vivir allá en el campo, en lo profundo del bosque, en una finca, en la cima de la montaña, rodeado de arbolitos, donde no vea nada ni a nadie, y nadie le moleste, nadie lo interrumpa. O irse por allá a una cueva, a aislarse. Para muchos la espiritualidad piensan que es eso. En el Oriente se referían a estas personas como los anacoretas. Un anacoreta, como expresamos en una charla anterior, generalmente anda desnudo o a duras penas con un taparrabos. Lleva solamente, su única pertenencia es un cuenco, un recipiente. Entonces, cuando le da hambre, va a cualquier parte y extiende su cuenco y entonces allí le echan un poco de arroz y ya, bueno, satisface de momento su necesidad básica de alimentación. Y este anacoreta se va a buscar una cueva en una montaña perdida para que en esa cueva pueda, según él, encontrar a Dios, encontrar la luz.
Cuando le da hambre, vuelve y sale con su cuenco por ahí a ver quién le da un poquito de comida. Y vuelve y se encierra y se aísla de todos. El sendero espiritual no es el sendero de la anacoreta. Por eso la divinidad, la inteligencia universal, nos ha obligado a encarnar en Occidente, a nacer en Occidente, a los que estamos en la búsqueda del conocimiento, porque no es aislándonos, no es yéndonos a la selva, no es irnos a las cimas de las montañas. Ese no es el sendero espiritual. Como ejercicio está bien, pero si pensamos que vamos a encontrar a Dios, que es nuestro ser interior, en esos sitios, sí lo podemos encontrar, pero lo podemos encontrar igualmente en medio de un parque urbano. Lo podemos encontrar igualmente en nuestro hogar, allí con nuestra familia. El sendero espiritual es encontrarnos a nosotros mismos dentro de este mundanal ruido. Tenemos que aprovechar las experiencias que nos brinda la vida en todos los momentos y en aquellos ratos libres introvertirnos. Dentro, vertir, vertirnos dentro de nosotros, eso es introvertirnos, reflexionar, meditar, sumergirnos en el silencio de nuestro propio ser, sumergirnos en la oración, en la meditación, hacer tantas prácticas de las que hemos ido aprendiendo y que aprenderemos al finalizar esta charla hoy, y de esta manera encontrar la luz que es la que ilumina nuestra vida. Tomemos una historia para que nos ayude a comprender lo que es la vida espiritual. Tenemos un diamante en bruto. Un diamante en bruto, para el que no conoce de diamantes, un diamante en bruto será una piedra como cualquier otra. No tiene ninguna trascendencia. Uno no sabe qué se encuentra dentro de esa piedra tosca, ordinaria, cuando uno no tiene el conocimiento adecuado. Pero quien tiene el conocimiento sabe que en esa piedra existe un diamante de muchísimos quilates, valiosísimo, preciosísimo, una vez que se le pula. ¿Y cómo se le pule? Se le somete a un trabajo muy intenso, un esmeril de diamante, para ir puliendo cada una de sus infinitas aristas, 70 o más aristas, para desarrollar la belleza que tiene, las facetas de luz. De manera que un diamante en bruto es una piedra ordinaria como cualquier otra a nuestros ojos, no a los ojos de una persona que sabe. Si ese diamante en bruto vamos y lo escondemos en una cueva lejísimos, o en la selva, o en cualquier parte ultrasecreta donde nadie tenga acceso, pueden pasar, y de hecho pasarán millones y millones de años, y seguirá siendo el mismo diamante en bruto. Pero si ese diamante lo llevamos a un especialista en talla, en gemas, para que saque todo el esplendor de esa gema, este especialista le aplica el esmeril y le va arrancando las costras de piedra, las impurezas, la ordinariez. Ese esmeril se recalienta a centenares de grados y saca chispas, rayos, centellas, pero después se obtiene una gema preciosa, perfecta, que produce todo el colorido magnífico y que vale millones. Así somos nosotros. Somos diamantes en bruto. Y la vida, con las decepciones amorosas, con las dificultades económicas, con las enfermedades, con todos los problemas y limitaciones que nos ofrece el día a día de la vida, encarnación tras encarnación. Ese es el esmeril que va puliendo esa piedra ordinaria que somos nosotros, para que surja después esa joya diamantina, esplendente, preciosa, plena de sabiduría, de amor, de conciencia, voluntad, inteligencia, comprensión, fraternidad, espiritualidad. Esa es la maestría. Todos los seres humanos tenemos que lograr la maestría a lo largo de la evolución. Que nos demoremos la eternidad para lograrlo, no importa, porque el tiempo realmente es eternidad. Entonces no tenemos que preocuparnos, pero todos tenemos que lograr la maestría de nuestra propia vida.
No podemos seguir siendo los mismos incultos, ignorantes, soeces, testarudos, inconscientes, enfermos, pobres, decrépitos, miserables, que hemos venido siendo a lo largo de la evolución. Muchos dirán que yo exagero, pero cuando uno se mira internamente, eso hemos sido en la evolución, y quizás muchas de esos grandes pelos aún lo seamos. Que tenemos más plática que otra persona, y eso nos hace más ricos, nos hace más perfectos, nos hace más sabios, nos hace más divinos, no. Y yo tengo 2, 3 títulos universitarios, ¿y eso qué? ¿Ya está instruyendo al mundo con su profunda sabiduría? De manera que no nos engañemos. Somos unos infantes en la evolución. Dice el texto al que estamos analizando acerca de lo real y lo irreal. Debemos distinguir entre lo real y lo irreal, que conduce a los hombres a entrar en el sendero. Es esto y mucho más aún, y debe practicarse no solo al comienzo del sendero, sino a cada paso que en él se diere cada día hasta el fin. Entra tú al sendero, este sendero que estamos tratando de comenzar, porque has aprendido que solamente en él, en el sendero, pueden encontrarse aquellas cosas que merezcan ser alcanzadas. Es la vida interior que es lo que uno está buscando, esas son las cosas que merecen ser alcanzadas. Por eso expresa esa obra. Los hombres que no saben trabajar por conquistar riquezas y poder, pero estos duran a lo sumo una sola vida. Dice, el ser humano busca tener riqueza, poder, honor, gloria. Esto dura a lo sumo una sola vida. Por lo tanto, no son la realidad. Lo real es lo intemporal, lo eterno. Son los dones del espíritu que debemos lograr en la evolución. Fallecemos y dejamos los miles de millones de dólares como dejarán aquellos potentados que tienen 100.000, 200.000 millones de dólares. ¿Y qué? Se mueren, y ¿de qué les sirvió todo eso? De nada. No se pueden llevar ni siquiera un centavito. De manera que no les sirvió de nada. Pero que se lleven de conciencia, son eternos. Creo que perdimos la conexión del hermano. Vamos a ver si vuelve a entrar. Hermana, ¿me encuentran? Sí, ya lo escucho de nuevo. Está un poco débil la conexión. De hecho, se volvió a congelar. ¿Usted me escucha? Oh. Escucho bien ahí. Ok, estás de regreso. ¿Ya me escucha? Sí. Bueno, perfecto. Gracias. No sé por qué se desconectó el internet, pero aquí estamos otra vez. Gracias.
Dice así: conquistar riquezas y poder duran a lo sumo una sola vida y por lo tanto no son la única realidad. Hay cosas más grandes que eso, que son reales y perdurables. La mayoría de los seres humanos buscamos el triunfo material y pensamos que eso es lo real, lo importante, porque nadie nos ha enseñado que existe la eternalidad de la vida, porque la vida es eterna, que se reviste de vestidos llamados cuerpos, una época tras otra. Entonces, nosotros pensamos erróneamente que el cuerpo es la vida, y cuando vemos que la persona se fallece, vuelve cadáver, ya se murió. Nadie se muere. Simplemente se quitó el vestido que ya no le sirve por X o Y razón para revestirse de un nuevo cuerpo como bebé, 1000 años después aproximadamente. Pero la vida es eterna. No vinimos a este mundo únicamente a comer, a dormir, a estar de fiesta, a cohabitar, a conseguir fortuna. Eso es temporal, eso no es lo real. Por eso en la humanidad usualmente no vemos brillar, a excepción de 2 o 3 seres, muy ocasionalmente, que son seres magnos, grandes, porque ellos no se entretuvieron en lo irreal, sino en lo real. Si una persona dice: yo me voy a conseguir 100 millones y ya, me tranquilo, me dedico a la vida espiritual, o 1000 millones, y llega a los 1000 millones y dice: no, voy a conseguir 5000 millones, y después sí me dedico a la vida espiritual. Llega a los 5000 y dice: cuando tenga 20.000 millones ya, ahí sí, ¿para qué? Así, ya me dedico a lo espiritual, ya para qué más busco más. Ya, ahí sí, ahí sí. Así se pasa la encarnación del ser humano. Llenándose de millones, pero cuando la persona fallece, esos millones no se los van a echar al cajoncito ni al horno crematorio, sino que van a ser motivo de discordia y de enemistad entre los hijos y la viuda. Todos van a pelear y a odiarse e incluso a asesinarse por esos centavitos que dejó el fulano. Centavitos que usualmente no disfrutó porque estuvo toda la vida consiguiendo esa platica. Eso es inconsciencia. Uno debe conseguir aquello que necesite para llevar una vida digna. Pero si esa persona se hubiera esforzado por volverse millonario en el campo del conocimiento, en el campo del amor impersonal, en el campo del altruismo, del servicio desinteresado, esos millones sí se los lleva. Eso le cae no solamente en el cajón, sino en nuestros átomos diminutos. El átomo no es radicado en el corazón. En todos los átomos simientes que posee y que perduran vida tras vida, encarnación tras encarnación. Especialmente en el átomo maestro, radicado en el sacro plexo, que lleva esa información imperecedera, vida tras vida, con esas grandes capacidades y posibilidades que no se perderán. Les he contado otra historia también en estas charlas acerca de Lao Tse. Lao Tzu, no, China, Lao Tse. Dice la historia que él nació viejito, un bebé arrugadito, ancianito. Esa es una historia, por supuesto. Lo que está significando es que traía mucha evolución, traía mucha experiencia, era un espíritu viejo. Era un ser que se había esforzado en otras vidas por adquirir esa sabiduría que mostró al mundo después cuando fue instructor en la China legendaria. Eso es lo que significa que nació viejo. Y hay niños que son viejos. Cuando uno observa a esos niños que disciernen, hablan y se expresan como si fueran adultos. En cambio, otros niños uno los ve que son como unos tonticos, son niños. Unos nacieron ya viejos y otros han nacido jóvenes. Y así somos todos en la evolución. Desde cuando yo comencé mi trabajo en la medicina, hace ya unos 40 años, 42 años, cuando llegaban a consulta las personas decían: el doctor Iván Quintero, por favor. Decía: sí, por favor siga, siéntese. Yo me sentaba al otro lado del escritorio, por supuesto. Entonces ellos empezaban así a mirar a los lados. Y decían: ¿será que el doctor se demora mucho en llegar? Yo soy el doctor. ¿Doctor Iván Quintero? Sí, yo soy el doctor Iván Quintero. ¿Cómo así? Me han hablado de usted, yo pensé que era un viejito.
Y todos los días iban a consulta, el doctor Quintero, ¿sí llegará? Sí, sí, con mucho gusto, soy yo. Pero me dicen que usted era mucho mayor. Eso es lo que debemos llevar. Cultivémonos en amor, en conciencia, en sabiduría, en mejorar la salud. Eso es llevar fortuna para futuras encarnaciones. Dedicarnos a perder la vida de una manera inconsciente o irresponsable no vale la pena. Dejemos este tema también allí. Y pasemos a otro tema. Los tengo de tema en tema. En todas las charlas que yo he ofrecido públicamente a lo largo de estos 33 años, tanto públicas como privadas, entonces he tratado siempre de entregar prácticas, porque el sendero es eminentemente práctico. Vamos entonces a realizar una práctica y les recomiendo a los que deseen seguirla, pues van más o menos escuchándome y más o menos siguiendo las sugerencias. Entonces dice, la posición para la meditación, sentados, muy rectos, sin recostarse en el espaldar de la silla, porque al recostarse, reclinarse en el espaldar, la libre circulación de energías en la espina dorsal, el simbólico árbol del conocimiento, la circulación de las energías se obstaculiza. Por eso no debemos recostarnos en el espaldar de la silla, sino estar rectos. Los pies deben estar juntos delante y atrás, o pueden estar cruzados a nivel de los tobillos. Esto como cada cual quede más cómodo. Ustedes pueden seguir las indicaciones, los que quieran, si gustan. Las manos pueden descansar la una sobre la otra o cruzar los dedos entre sí, descansando sobre los muslos. O hacer alguna de las posiciones de los mudras, que uno observa las posiciones de los orientales, y colocar las manos sobre los muslos. La finalidad de esta posición, pies juntos adelante y atrás, muy recto, las manos cruzadas o la una sobre la otra o en alguna posición de mudras. La finalidad es para cerrar nuestro circuito individual para quedar aislados de cualquier interferencia ajena para nuestro trabajo interno. El trabajo de meditación no se debería realizar en grandes grupos. Yo sé que existen muchas fraternidades y muchos grupos en donde se reúnen a meditar regularmente. En el salón se reúnen a meditar 10, 15, 20, 30, 50, 100 personas. ¿Por qué no se debería meditar en grupo? Ocasionalmente no veo problema, pero no regularmente. Uno debe de meditar solo. ¿Por qué? Porque ocurre un proceso de inducción psíquica. ¿Qué significa eso? Que el más fuerte psíquicamente doblega al que está al lado de él y o bien no lo deja meditar, concentrarse, o le hace ver castillos de oro, cosas que la otra persona aún no está en capacidad de desarrollar después estando solo. Entonces esos dos peros, o los más fuertes psíquicamente impedirán que nosotros nos concentremos, o harán que tengamos algún tipo de experiencia psíquica que no podremos repetir jamás mientras estamos solos. Nuestro cuarto, en la privacidad de nuestro hogar, está bien, podemos meditar. Y si tenemos pareja, parejo, y también hacen este trabajo interno, está bien, cada uno se sienta separado en alguna de las puntas de la habitación hacia su trabajo de meditación. En última instancia, si no existe ningún momento propicio para realizar ese trabajo durante el día, si no somos capaces de levantarnos por lo menos 15 minutos antes de la hora acostumbrada, o acostarnos por lo menos 15 minutos después de la hora acostumbrada, entonces ya para darle un poquitico de comida a nuestra pereza, podemos hacer la meditación acostados en la cama
boca arriba, en posición de momia de faraón. Pero también deben estar los pies juntos y las manos juntas, cruzadas sobre el pecho en posición de momia. Es otra manera de no hacer una meditación, porque si la señora, la esposa o el esposo se enojan porque no está meditando, entonces aprovechan cuando apaga la luz, se acuesta uno y supuestamente acuesta a dormir, entonces se acuesta uno en posición de momia a hacer la práctica de meditación correspondiente con la imaginación. Los ojos cerrados suavemente. Se relaja el cuerpo totalmente. Empezamos la relajación por nuestros pies. Luego los tobillos, después las pantorrillas, rodillas, muslos. ¿Cómo se hace eso? Si estamos sentados o acostados, como estemos en la posición de meditación, imaginamos que de los pies salen como miríadas, millones de puntitos luminosos van saliendo de los pies, de los tobillos, de las pantorrillas, de las piernas, de las rodillas, de los muslos, de los glúteos, de la zona genital externa e interna, de la zona abdominal, de la zona torácica. La columna dorsal se libera de esos miríadas de puntitos. Los hombros se ponen flojos, se relajan. No estar así, no, relajarse, relajarse. Se relaja la nuca, el cuello. La cabeza, en vez de estar así, la cabeza se relaja y se inclina ligeramente hacia adelante. Esa es la posición, inclinada, para que se forme un eje vertical entre la coronilla y el coxis, por toda la columna. Si estamos así, muy elegantes, puede que nos veamos. Luego, imaginamos cómo nuestra mandíbula inferior se relaja, se afloja sin apretar los maxilares entre sí. Los párpados quietos, sin parpadear, dirigiendo nuestra vista como en viscos por dentro hacia el entrecejo. Un momento, por favor. Bueno, aquí estoy otra vez, gracias. Entonces, hemos llegado desde los pies hasta la cabeza en ese proceso de relajación. Y para hacerlo más fácil, ya sabemos, como si salieran puntos de luz de todo nuestro cuerpo, entonces el cuerpo se va relajando y se va sosegando. Luego, respiramos suavemente, inhalando por la nariz y exhalando por la nariz muy suavemente, casi imperceptiblemente. Entra y sale la respiración por la nariz, pero sutilmente, casi sin escucharlo nosotros. No oír esto. Eso es para cuando uno hace ejercicio. En este caso no se escucha nada. Penetra muy lentamente y suavemente el aire y sale muy suave y muy lentamente el aire. Eso es lo que llamamos nosotros alentar. Respirar es cuando uno está haciendo ejercicio. Aquí estamos alentando, casi imperceptiblemente. Prestando toda nuestra atención al entrecejo. Ya hemos dicho, con la mirada, los ojos dirigidos hacia el entrecejo. Los párpados cerrados, pero los ojos, como en viscos, dirigidos hacia el entrecejo. Mirando internamente hacia el entrecejo. Seguimos alentando suavemente, rítmicamente, imaginando, para que nuestro pensamiento no se pierda en tonterías, que por el entrecejo, a cada vez que inhalamos penetra luz blanca y cuando exhalamos imaginamos que nuevamente sale esa luz blanca. Prácticamente que no estamos respirando por las fosas nasales, sino que estamos alentando luz.
Al inhalar entra luz por el entrecejo, al exhalar sale luz por el entrecejo. Ahora dirigimos nuestra atención hacia la zona sacra, allá en la base de la espina dorsal. No en una puntica de la espina dorsal que es el coxis, no. Un poquitico más arriba, en el sacro. Allí donde se fusionan las últimas vértebras, las vértebras sacras, no las coxígeas. Llevamos nuestra atención y nuestra imaginación a ese sitio, al sacro, y seguimos alentando con suavidad. Y en esa luz que inhalamos por el entrecejo, inhalamos luz por el entrecejo y mientras inhalamos las llevamos por el entrecejo hacia atrás de la cabeza, donde se está la médula oblonga, bulbo raquídeo, y descendemos por la columna vertebral hasta llegar al sacro. Al llegar al sacro dejamos esa luz blanca, inundamos con luz blanca el sacro. Eso es inhalando hasta llegar allá. Al exhalar, regresamos esa luz blanca desde el sacro. Al exhalar, mientras botamos el aire por la nariz, imaginamos que desde el sacro sube luz por todo el centro de la columna vertebral, sube hasta llegar a la médula oblonga, bulbo raquídeo, aquí en la base de la columna del cráneo, y luego va hacia el entrecejo y la luz blanca vuelve y sale por el entrecejo. Inhalamos luz que va hasta abajo hasta el sacro y exhalamos luz que asciende del sacro hasta el entrecejo. Entonces se hace esa práctica durante unos minutos, con mucha suavidad. Si en ese momento de realizar esta práctica tenemos algún dolor, un órgano enfermo, en el momento de exhalar esa luz, dirijamos esa luz desde el sacro, por la columna, hasta la altura del órgano que está enfermo, que esté inflamado, funcionando mal, o con alguna patología, e inundemos allí con la luz ese órgano, esa zona que está enferma. Entonces, seguimos inhalando luz por el entrecejo, la llevamos hasta el sacro al inhalar. Y al exhalar, al botar el aire, imaginamos que esa luz asciende por la columna hasta la altura de la zona orgánica en donde se encuentra la enfermedad y sacamos desde la columna esa luz y con él ya inundamos el órgano enfermo. Si no tenemos una enfermedad, gracias a Dios, entonces regresamos esa luz hasta el entrecejo y la volvemos al cosmos, al infinito. Ahora nos situamos nuevamente en la esfera del sacro. Ustedes pueden estar con sus ojos cerrados siguiendo todo el proceso que les estoy indicando. Nos situamos nuevamente en la zona del sacro. Con nuestra imaginación nos damos cuenta que ese sitio se encuentra lleno de luz. Luz radiante, resplandeciente. Ahora, a medida que inhalamos, elevamos esa luz por la espina dorsal hasta la altura del corazón. Al exhalar, ya no lo vamos a sacar al entrecejo, sino hasta el corazón, en el chakra corazón, en la zona frontal de nuestro pecho. Inundamos con esa luz al exhalar el corazón y luego imaginamos que esa luz en el corazón se convierte en el pecho, en un sol radiante, un sol resplandeciente. Entonces continuamos inhalando por el entrecejo, descendemos por la columna hasta el sacro y al exhalar elevamos desde el sacro por la columna hasta el corazón y chakra corazón. Y al llegar con esa exhalación hasta el chakra corazón, pronunciamos el mantra Om. Om. Inhalar la luz por el entrecejo, llevarla hasta el sacro en su descenso. Ahora al exhalar, retornar esa luz hasta el corazón y convertirlo en el radiante sol del corazón y decimos Om. O podemos decir amén. Amén. O vamos a decir aún. Con el mantra que mejor nos sintonicemos. Om, aún, amén, todo eso es lo mismo. Es un mantra espiritualizante que hace vibrar el centro etérico del corazón,
aumentando la actividad del chakra corazón. Cuando estamos pronunciando el Om o el Aum o el Amén, imaginando ese sol radiante en nuestro pecho, entonces decimos con la lengua del pensamiento, decimos luz, paz, amor a todos los seres. Luz, paz, amor a todos los seres. Y se repite la práctica una y otra vez. Como les digo, unos 5, 10, 15 minutos mañana y noche. Y después de un par de semanas encontraremos el paraíso, la intuición y muchas capacidades y posibilidades excelsas. Si cada uno en sus casas no puede realizar esta práctica audiblemente, se puede pronunciar ese mantra Om, Aum, Amén con la lengua del pensamiento, mentalmente. Pero lo importante es hacer el trabajo interno y así encontraremos el paraíso. Después de estar un largo rato en esta práctica, cada uno empieza a sensibilizarse tanto que puede hablar con su Dios, con su Señor, con su alter ego, con su espíritu interno. Mientras llega ese momento en que ya podamos hablar con nuestro ser interno, entonces utilicemos el Padre Nuestro. Por ejemplo, Padre Nuestro que estás en los cielos, es nuestro espíritu, allá en los cielos de nuestra vida, arriba de nuestra cabeza, pendente del espíritu sobre nuestra cabeza, el átomo del Padre. Santificado sea tu nombre. Su nombre es el verbo, el sonido, el lenguaje que estamos pronunciando, haciendo resonar en nuestra vida. Venga a nosotros tu reino, es el poder, el reino, la energía que estamos elevando desde la base de la espina dorsal hacia arriba. Ese es el reino. Venga a nosotros tu reino. Porque Malkut, esa última esfera cabalística, se llama el reino. Hágase tu voluntad, es la exclamación de nuestro espíritu, al unísono con nuestros cuerpos físico, vital, emocional, mental, imaginario y sensorial, para que sea su voluntad, la de nuestro espíritu virginal, nuestra chispa divina y no la nuestra. Que su voluntad se haga en nosotros y a través de nosotros, como expresó el Señor Jesús. Padre, no mi voluntad sea hecha, sino la tuya, en mí, a través de mí. Es cada uno de nosotros aceptar nuestro karma, aceptar las enfermedades, la pobreza, los problemas conyugales, pero sabiendo que esa aceptación consciente y el esforzamiento por perfeccionarnos, cambiar, trascender, hará que cancelemos nuestras deudas y que después podamos cosechar felicidad, paz, salud, armonía, prosperidad. Y no nos dejes caer en la tentación de dejarnos llevar por los vicios, por la lujuria, por las pasiones que destruyen la armonía espiritual. Y líbranos del mal. Es decir, líbranos de la maldad, de la humanidad, de las energías desarmónicas que nos rodean. Amén. Es la exclamación final como mantra para hacer resonar todas esas energías de esos 7 grandes chakras o iglesias en nosotros. Así poco a poco iremos despertando el sentido espiritual. Y luego, para finalizar, se pronuncia largamente el Om una y otra vez. Bueno, hemos aprovechado la tarde. Tenemos una práctica que si la desarrollamos no necesitamos absolutamente nada más de conocimiento esotérico y encontraremos realmente nuestro camino de regreso a Dios. Gracias a todos, muy buena tarde, que estén muy bien. Muchísimas gracias, hermano. Hermanita, gracias. A todos. Feliz tarde. Igualmente, feliz fin de semana para todos. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, Iván. Doctor Iván, muchas gracias. Mónica, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, Mónica. Ahí está, Mónica. Con mucho cariño. Gracias. Muchas gracias, hermano Iván. Gracias, hermano Iván. A la orden. Gracias, Doc, muy amable. Bueno, mucho gusto, Javi. Justamente. Muchas gracias. Mucho gusto, hasta luego.